Le oí contar este cuento a Oggy Bren, dado que Oggy no queda demasiado bien en él, por lo menos no todo lo bien que a él le gustaría. Me pidió que no mencionara su verdadero nombre. Aparte de eso, la historia de la cartera perdida y la anciana ciega y la cena de Navidad es exactamente la que él me contó. Oggy y yo nos conocemos desde hace ya casi 11 años. Él trabaja detrás del mostrador de un estanco de tabaco en la calle Kurt, en el centro de Brooklyn. Y como es la única tienda que vende los puritos holandeses que me gusta fumar, suelo ir allí con bastante frecuencia. Durante mucho tiempo apenas me fijé en Oggy Bren. Era ese extraño hombrecillo que llevaba una sudadera azul con capucha y me vendía puros y revistas, el personaje pícaro y ocurrente que siempre decía algo gracioso acerca del tiempo, el equipo de los Mets o los políticos de Washington, y hasta ahí llegaba mi interés en él. Pero un día, hace varios años, él estaba hojeando una revista en la tienda cuando tropezó con la reseña de uno de mis libros. Supo que era yo por la fotografía que ilustraba la reseña, y después de eso las cosas cambiaron entre nosotros. Yo ya no era solamente un cliente más para Oggy, me había convertido en una persona distinguida. A la mayoría de la gente le importan un pepino los libros y los escritores, pero resultó que Oggy se consideraba un artista. Ahora que había descubierto el secreto de quién era yo, me recibió como un aliado, un confidente, un colega. A decir verdad, aquello me resultaba bastante embarazoso. Luego, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si estaría dispuesto a ver sus fotografías. Dado su entusiasmo y buena voluntad, no parecía que hubiera manera de zafarme. Solo Dios sabe qué esperaba yo. Como mínimo, no era lo que Oggy me enseñó al día siguiente. En una pequeña trastienda sin ventanas abrió una caja de cartón, de la que sacó 12 álbumes de fotos, negros e idénticos. Dijo que aquella era la obra de su vida, y no le llevaba más de 5 minutos al día a hacerla. Todas las mañanas durante los últimos 12 años había ido a la esquina de la avenida Atlantic y la calle Clinton, exactamente a las 7, y había hecho una sola fotografía en color de exactamente la misma vista. El proyecto abarcaba ahora más de 4.000 fotografías. Cada álbum representaba un año diferente y todas las fotografías estaban dispuestas en secuencia, del 1 de enero al 31 de diciembre, con las fechas cuidadosamente anotadas debajo de cada una. Mientras recorría los álbumes y empezaba a estudiar la obra de Oggy, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de lo más extraño y desconcertante que había visto nunca. Todas las fotografías eran iguales. Todo el proyecto era un monótono ataque de repetición, la misma calle y los mismos edificios una y otra vez, un inacabable delirio de imágenes redundantes. No se me ocurría qué podía decirle a Oggy, así que continué pasando las páginas, asintiendo con la cabeza con fingida aprobación. Oggy se mostraba imperturbable, mientras me miraba con una sonrisa franca, pero cuando llevaba varios minutos hojeando los álbumes, de repente me interrumpió y dijo: «Vas demasiado deprisa. Nunca lo entenderás si no vas más despacio». Tenía razón, desde luego. Si no miras con detenimiento, nunca conseguirás ver nada. Cogí otro álbum y me obligué a ir más lentamente. Presté más atención a los detalles, me fijé en los cambios climáticos, observé las variaciones en el ángulo de la luz a medida que avanzaban las estaciones. Al cabo de un rato pude detectar sutiles diferencias en el flujo del tráfico, prever el ritmo de los diferentes días, la actividad de las mañanas laborables, la relativa calma de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos. Y luego, poco a poco, empecé a reconocer algunos rostros de la gente en segundo plano, los transeúntes camino de su trabajo, las mismas personas en el mismo lugar todas las mañanas, viviendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Oggy. Cuando llegué a conocerles, empecé a estudiar sus posturas, la manera como se conducían de una mañana a la siguiente, tratando de descubrir sus estados de ánimo por estos indicios superficiales,
como si pudiera imaginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los invisibles dramas encerrados en sus cuerpos. Cogí otro álbum. Ya no estaba aburrido ni perplejo como al principio. Comprendí que Ogi estaba fotografiando el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía instalándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en el espacio que había elegido para sí. Observándome mientras yo estudiaba su trabajo, Ogi seguía sonriendo con gusto. Luego, casi como si hubiera estado leyendo mis pensamientos, comenzó a recitar un verso de Shakespeare. «Mañana y mañana y mañana», murmuró entre dientes, «el tiempo avanza cauteloso». Comprendí entonces que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso fue hace más de 2000 fotografías. Desde aquel día, Ogi y yo hemos hablado de su obra muchas veces, pero hasta la semana pasada no supe cómo había adquirido su cámara y empezado a tomar fotos. Ese fue el asunto de la historia que me contó, y aún estoy esforzándome por comprenderla. A principios de esa misma semana me había llamado un hombre del New York Times y me había preguntado si estaría dispuesto a escribir un cuento que sería publicado en el periódico el día de Navidad. Mi primer impulso fue decir no, pero el hombre era muy amable y persistente, y al final de la conversación le dije que lo intentaría. En cuanto colgué el teléfono, sin embargo, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo acerca de la Navidad?, me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? Pasé los siguientes días desesperado, batallando con los fantasmas de Dickens o Henry y otros maestros del espíritu navideño. La propia expresión «cuento de Navidad» tenía desagradables connotaciones para mí. Me evocaba lamentables efusiones de hipócrita y dulzona sensiblería. Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad pasaban de ser sueños fantasiosos, cuentos de hadas para adultos, y yo jamás me permitiría escribir nada que se le pareciera. Pero por otra parte, ¿cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera sentimental? Era una contradicción en los términos, una imposibilidad, una paradoja pura y simple. Sería como tratar de imaginar un caballo de carrera sin patas o un gorrión sin alas. No se me ocurría nada. El jueves salí a dar un largo paseo, con la esperanza de que el aire me despejaría la cabeza. Justo después del mediodía hice un alto en el estanco para reponer mis existencias, y ahí estaba Ogi, detrás del mostrador, como siempre. Me preguntó cómo estaba. Sin proponérmelo, me encontré desahogando mis preocupaciones. «Con que un cuento de Navidad», dijo él cuando hube terminado. «¿Solo es eso? Si me invitas a comer, amigo mío, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca, y te garantizo que cada palabra es verdad». Fuimos andando hasta Jack's, un restaurante exiguo y bullicioso, con buenos sándwiches de pastrami y fotos de los antiguos equipos de los Dodgers colgadas en las paredes. Encontramos una mesa al fondo, pedimos nuestros platos y Ogi se lanzó a contarme su historia. «Fue en el verano del 72», dijo. «Una mañana entró un chico y empezó a robar objetos de la tienda. Debía de tener unos 19 o 20 años, y creo que no he visto en mi vida un ratero más patético. Estaba al lado del expositor de libros de bolsillo en la pared del fondo, metiéndose libros en los bolsillos del impermeable. El mostrador estaba atestado de clientes en aquel momento, así que no le vi al comienzo. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, comencé a gritar. Echó a correr como una liebre, y cuando conseguí salir de detrás del mostrador, él ya iba como un bólido por la avenida Atlantic. Le perseguí más o menos media manzana, y luego renuncié. Se le había caído algo y como yo no quería seguir corriendo, me agaché para ver lo que era. Resultó que era su cartera. No había nada de dinero, pero sí su carné de conducir y 3 o 4 instantáneas. Supongo que podía haber llamado a la policía para que le arrestara. Tenía su nombre y dirección en el carné, pero me dio un poco de pena. No era más que un pobre mocoso, y después de echarle un vistazo a las fotos que llevaba en la cartera, no podía enfadarme con él. Robert Goodwin, así se llamaba. Recuerdo que en una de las fotos estaba de pie rodeando con el brazo a su madre o su abuela.
En otra estaba sentado a los 9 o 10 años, vestido con un uniforme de béisbol y una gran sonrisa en la cara. Sencillamente no tuve valor. Me figuré que estaría enganchado a la droga, un pobre crío de Brooklyn sin mucha suerte, y además, ¿qué importaban un par de pésimos libros de bolsillo? Así que me quedé con la cartera. De vez en cuando sentía el impulso de devolvérsela, pero fui postergándolo y nunca hice nada al respecto. Luego llega la Navidad y me encuentro sin nada que hacer. El jefe suele invitarme a pasar el día en su casa, pero aquel año él y su familia estaban en Florida visitando a unos parientes. Así que estoy sentado en mi piso esa mañana, compadeciéndome un poco de mí mismo, y entonces veo la cartera de Robert Goodwin sobre un estante de la cocina. Pienso, ¿qué diablos? ¿Por qué no hacer algo decente por una vez? Así que me pongo el abrigo y salgo para devolver la cartera personalmente. La dirección estaba en Borum Hill, en algún bloque de viviendas subvencionadas. Aquel día helaba y recuerdo que me perdí varias veces tratando de encontrar el edificio. Allí todo se parece y recorres una y otra vez el mismo sitio pensando que estás yendo a algún lugar. Como fuera, finalmente encuentro el apartamento que busco y llamo al timbre. No pasa nada. Deduzco que no hay nadie, pero lo intento una vez más para cerciorarme. Espero un poco más, y justo cuando estoy por marcharme, oigo que alguien se acerca a la puerta, arrastrando los pies. Una voz de vieja pregunta quién es, y yo contesto que estoy buscando a Robert Goodwin. ¿Eres tú, Robert? Pregunta la vieja, y luego desatranca unos 15 cerrojos y abre la puerta. Debe de tener por lo menos 80, quizá 90 años, y lo primero que noto es que es ciega. Sabía que vendrías, Robert, Dice, sabía que no te olvidarías de tu abuelita Ethel en Navidad. y luego abre los brazos como si fuera a abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, ¿comprendes? Tenía que decir algo y muy deprisa, y antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, las palabras salieron de mi boca. «No pasa nada, abuelita Ethel», dije. «He vuelto para verte el día de Navidad». No me preguntes por qué lo hice. No tengo la menor idea. Quizá porque no quería decepcionarla, o algo por el estilo. No lo sé. Sencillamente salió así, y de pronto aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abrazaba a ella. No le dije que fuera su nieto, al menos no exactamente con estas palabras, aunque eso pareciera. Pero no estaba intentando engañarla. Era como un juego que los dos habíamos decidido jugar, sin tener que discutir las reglas. Quiero decir que aquella mujer sabía que yo no era su nieto Robert. Era vieja y chocheaba, pero no tanto como para no distinguir entre un extraño y alguien de su propia sangre. Pero fingir la hacía feliz, y como yo no tenía nada mejor que hacer, me alegré de seguirle la corriente. Así que entramos en el apartamento y pasamos el día juntos. Habría que añadir que aquel lugar era un auténtico vertedero, pero ¿qué otra cosa se puede esperar de una ciega que se ocupa ella misma de la casa? Cada vez que me preguntaba cómo estaba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un estanco. Le dije que estaba a punto de casarme. Le conté cientos de cuentos, y ella hacía como si se los creyera todos. Eso está muy bien, Robert, Decía asintiendo con la cabeza y sonriendo. siempre supe que te iría bien. Al cabo de un rato comencé a tener mucha hambre. No parecía haber mucha comida en la casa, así que fui a una tienda del barrio y regresé con una montaña de cosas. Un pollo precocinado, sopa de vegetales, un recipiente de ensalada de patatas, tarta de chocolate, toda clase de cosas. Ethel tenía un par de botellas de vino escondidas en su dormitorio, así que entre los dos conseguimos organizar una cena de Navidad bastante decente. Recuerdo que nos achispamos un poco con el vino, y cuando acabamos de cenar, fuimos a sentarnos en el salón donde las butacas eran más cómodas. Tuve que ir a hacer pis, así que me disculpé y fui al cuarto de baño que estaba en el pasillo. Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro. Ya era bastante demencial que montase el numerito de ser el nieto de Ethel, pero lo que hice luego, sencillamente, fue cosa de locos, y nunca he podido perdonármelo. Entro en el cuarto de baño y amontonadas contra la pared al lado de la ducha, veo una pila de 6 o 7 cámaras. Cámaras réflex, completamente nuevas, aún en sus cajas, mercancía de primera calidad. Deduzco que esto es obra del verdadero Robert.
un almacén improvisado donde guardar uno de sus recientes botines. Yo no había hecho una foto en mi vida, y mucho menos nunca había robado nada. Pero en cuanto veo esas cámaras arrumbadas en el lavabo, decido que quiero una para mí. Así de sencillo. Y sin siquiera pararme a pensarlo, me meto una de las cajas bajo el brazo y regreso al salón. No debía ausentarme más de 3 minutos, pero en ese tiempo la abuelita Ethel se había quedado dormida en su butaca. Demasiado Chianti, supongo. Fui a la cocina para fregar los platos, y ella siguió durmiendo a pesar del ruido, roncando como un bebé. No tenía ningún sentido molestarla, así que decidí marcharme. Ni siquiera podía escribir una nota de despedida, visto que era ciega y todo eso. Así que simplemente me marché. Dejé la cartera de su nieto en la mesa, cogí la cámara otra vez y salí del apartamento. Y este es el final de la historia. ¿Volviste alguna otra vez?, pregunté. Solo una vez, dijo. Unos 3 o 4 meses después. Me sentía tan mal por haber robado la cámara que ni siquiera la había usado aún, así que finalmente decidí devolverla, pero Ethel ya no estaba allí. No sé qué fue de ella, pero otra persona vivía en el apartamento y no supo decirme dónde estaba. Probablemente había muerto. Sí, probablemente. Lo que quiere decir que pasó su última Navidad contigo. Supongo que sí. Nunca lo había pensado. Fue una buena obra, Ogi. Hiciste algo muy bonito por ella. Le mentí y además le robé. No entiendo cómo puedes llamarle a eso una buena obra. La hiciste feliz. Y de todos modos, la cámara era robada. No es como si la persona a quien se la quitaste fuese su dueño. Todo por el arte, ¿no es cierto, Paul? Yo no diría eso. Pero al menos le has dado un buen uso a la cámara. Y ahora tienes tu cuento de Navidad, ¿no es cierto? Sí, dije. Supongo que sí. Hice una pausa durante un momento, mirando a Ogi mientras una sonrisa maliciosa se extendía por su rostro. No podría afirmarlo, pero la expresión de sus ojos en aquel momento era tan misteriosa, tan llena del destello de un regocijo interior, que de repente se me ocurrió pensar que se había inventado todo aquello. Estuve a punto de preguntarle si me había tomado el pelo, pero enseguida comprendí que nunca me lo diría. Había conseguido que le creyera, y eso era lo único que importaba. Mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no sea verdadera. Eres un as, Ogi, dije. Gracias por ayudarme. Siempre que quieras, contestó, mientras seguía mirándome con aquel fulgor maníaco en los ojos. Después de todo, si no puedes compartir tus secretos con los amigos, ¿qué clase de amigo eres? Supongo que estoy en deuda contigo. No, no es cierto. Sencillamente escribe la historia como te la he contado, y no me deberás nada. Excepto la comida. Así es, excepto la comida. Respondí a la sonrisa de Ogi, con otra mía, y luego llamé al camarero y pedí la cuenta. And fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly.